Tiempo ya acá, que es acerca de la ley de humedales, esa ley que está encajonada. Ahora sí, Robertino, Alma, van a poder preguntar todo sobre la ley de humedales. Sí, si quieren un humedal en la casa. Claro, exactamente. Pero antes de presentar el informe, ¿alguno quiere decir algo acerca de esta ley encajonada? Que por lo menos lo venimos hablando. Imagino que Gastoncito, por supuesto. Yo lo que tengo para decir es que es una ley que es muy importante que no esté más cajoneada. ¿Cajoneada se dice? Sí. Sí. Que salga del cajón. Está Es una traducido. ley que es muy importante que salga del cajón. ¿Y por qué no sale? Ahora lo vamos a ver bien con Me los parece que especialistas. ahora lo vamos a ver con los especialistas. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidas ahora sí formalmente Nikki Becker, Merce, las dos son activistas de Jóvenes por el Clima junto con Gastón y con un montón de jóvenes que están comprometidos realmente con causas como por ejemplo la ley de humedales. Así es. Bienvenidas. Ahora sí, formalmente. ¿Le parece, Catalina, si presentamos el tema? Presentamos el tema, tenemos más invitados, tenemos un montón de cosas, pero bueno, primero el informe. Soy un carpincho, la pelo pincho, ando ranchándole quincho de un tincho. Soy un carpincho, la pelo pincho, ando ranchándole quincho de un tincho. Me tomo un mate su pati si no tengo hierba, buscan a la cena me meto. Vine al rescate de todas mis tierras, si no me da pena echar algún cheto. Esta semana fuimos testigos de cientos de memes, videos y fotitos de carpinchos luego de la noticia de su invasión en barrios privados de la localidad bonaerense de Tigre. A ver, ¿qué delito cometió el carpincho? Pero, ¿por qué pasó lo que pasó? Nordelta es un emprendimiento inmobiliario que avanzó sobre un humedal natural y los carpinchos, efectivamente, pertenecen a la fauna nativa de esa región. La aparición de los simpáticos capibaras visibilizó otro impacto más de la pérdida y ocupación destructiva de los humedales, como fueron los incendios en el delta del Paraná durante el año pasado. El deterioro del ecosistema como consecuencia de actividad humana pone al descubierto que es necesario tomar medidas para su resguardo, y uno de los reclamos de distintas organizaciones es una ley de humedales. En Argentina hay un 21% de territorio de humedales, y lo que se busca con la ley es poder hacer un inventario y un ordenamiento territorial ambiental para poder preservarlos. La aparición de los carpinchos en los barrios privados deja al descubierto la necesidad de repensar la forma de desarrollarnos urbanísticamente, considerándonos parte de la naturaleza y así no seguir dañando nuestro medio ambiente. Soy un carpincho, la pelo pincho, ando ranchándole quincho de un tincho. Déjame ese hit de Soy Carpincho porque es espectacular. Me encanta, me encanta. Bueno, a ver, quiero arrancar por lo básico. Tenemos 3 invitados de lujo que saben mucho sobre este tema, pero hay muchas personas que escuchan la palabra humedal, como me pasa a mí, que la empecé a escuchar este año a prestarle atención a esa palabra y decís, ¿qué es un humedal? ¿Qué es un humedal, Nikki? Bueno, un humedal es un ecosistema, así como tenemos, por ejemplo, los bosques, que es un poco más fácil de visualizar, existe el humedal, que como decía el informe, representa un 21% del territorio nacional, que es un montón, pero justamente parte de lo que propone esta ley es tener un inventario que nos diga, bueno, ¿dónde exactamente están los Ahora humedales? representa el 21%, antes representaba más. No, sí, se fueron perdiendo a lo Se fue largo del perdiendo. tiempo, pero ¿Cuánto además, más o menos te mato con la pregunta? no sé el número exacto, pero Bien, un montón. O sea, mucho había más. muchísimo más de lo que hay hoy en Perfecto. día, y el tema es que ni siquiera hay un número exacto. El 21% tampoco es un número que salga del Estado, ¿no? Con algo más claro. Ok, ¿y en qué zonas es donde se pierden más humedales o donde están en mayor riesgo? En realidad los humedales están en absolutamente todos lados. Están desde acá en Capital Federal, están en el Delta de Paraná, están en Misiones, y en realidad no es que se pierden más en algún lugar que en otro, porque en ningún lugar están protegidos, básicamente. Claro. Bueno, A ver. pero los incendios y demás, otro tipo de actividad minera también, imagino, Sí. debe generar una pérdida, una complicación para el humedal, incluso no sé si hasta termina desapareciendo. Digo, por ahí iba mi pregunta. Bueno. Incendios, actividad minera, ¿qué es lo más complicado para los humedales hoy en día? A nivel Actividad inmobiliaria también. también, bueno, ese es un sector central. A nivel internacional se perdió aproximadamente un 80% de los humedales, se degradó, lo cual es muchísimo Es porque muchísimo. son ecosistemas realmente fundamentales. Y los mayores sectores corporativos que avanzan sobre estos ecosistemas, los nombraste vos, son por un lado las mineras, sobre todo en los salares de altura, en las turberas. Después está el avance permanente de la frontera agropecuaria,
y ganadera que avanza sobre los humedales, y también está el lobby inmobiliario, que es lo que vemos un poco con los carpinchos en el Nordelta, que bueno, que están estos proyectos, como son zonas también muy atractivas desde lo paisajístico para construir y poner barrios de lujo, este avance permanente. Ahora, Mercedes, ahora vamos a ir con un invitado que nos va a explicar un poco el fenómeno de los carpinchos y qué hay detrás. Fundamental. Pero te pregunto por qué te involucraste, y todos ustedes, en la lucha para que salga la ley de humedales, por qué es importante que haya una ley de humedales y qué están encontrando en el activismo, en la militancia para que salga, porque en definitiva esta ley no está saliendo y quiero saber por qué. Sí, bueno, en parte tiene que ver con entender que el conflicto por los humedales, la lucha en contra del avance permanente sobre los humedales, no tiene que ver nada más con una cuestión de preservación, de que son un ecosistema lindo y queremos conservarlo, sino que tiene que ver con que afecte directamente los derechos humanos de las personas. Los humedales aportan lo que se llama una gran cantidad de servicios ecosistémicos, que son procesos naturales de los que se beneficia la sociedad, o sea, provisión de agua dulce, alimentos, también son grandes sumideros de dióxido de carbono, o sea, cosas fundamentales para que nos desarrollemos con naturalidad. Y estos desequilibrios, este avance de la producción y el lucro indiscriminado que se pone muchas veces por sobre el bien común, lo que hacen es que se impacte directamente la calidad de vida de la gente. Y en parte esto es lo que, lo que más nos preocupa y muchas veces... ¿Cómo impacta la calidad de vida de la gente? Y porque mucha gente que, por ejemplo, vive en los humedales y que le construyen un barrio privado sobre un humedal, porque también esto es importante, no es que fue una de las preguntas que surgió y que reiteró Gonzo, no es que en una región de humedal no se pueda hacer nada, sino que justamente lo que busca establecer la ley de humedales es en qué forma se puede producir, de qué manera se pueden habitar esos espacios, y mucha gente que habita en los alrededores de los humedales, por ejemplo, sufre inundaciones. Y no se inunda. Porque es como una esponja, o sea, vos construís, ponés cemento sobre eso, se tapa y se inundan las poblaciones aledañas. Nada más, básicamente no hay forma de frenar la crisis climática o de lograr esos compromisos del Acuerdo de París si no logramos mantener los humedales como están, porque como decía Merce, son sumideros de carbono, o sea, absorben estos gases estos gases contaminantes que nosotros emitimos, los humedales los absorben. Para el Acuerdo de París, para el Acuerdo de París, los humedales son uno de los factores principales. Claro. Y sí, porque básicamente no hay forma de superar, de no superar los 1.5 o 2 grados, que ya sé que parece algo súper lejano, porque decís 27 grados, 28 grados, ¿qué significa eso? Explícalo, bien, porque algunos nos perdemos también, pero ¿qué significa esto del 1,5, 2 grados? ¿Qué significa? Para tratar de entender. El Acuerdo de París, que es el acuerdo en materia internacional climática más importante, en donde más de 200 países lo ratificaron, lo firmaron, justamente lo que dice es que tenemos que comprometernos como países a no superar los 2 grados y tratar de no superarlos, y no tratar de no superar los 1,5. ¿Y cómo venimos con eso? Mal. ¿Cuánto estamos? De hecho, el último informe del IPCC, que es el Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU, dice que la única forma de no superar los 1.5 es siendo carbono neutralidad todo el mundo para 2050. Para eso la transición energética, o sea, pasar de combustibles fósiles, petróleo, gas, etcétera, a energías más limpias, tenía que empezar ayer. ¿Y Ahora, cuánto estamos? estoy muy preocupada, ¿no? Porque ustedes antes decían, che, esto no está en la campaña. Ni siquiera sale una ley que está presentada ya en el Congreso que están diciendo que es clave para esto. Sí, es que para mí es clave pensar que la realidad es que para frenar la crisis climática lo que hay que hacer son cambios, pero muy estructurales y que van a llevar un montón de tiempo. Pero hay cosas que parecen ser un poco más fáciles. Por ejemplo, cuidar los humedales. El tema es que tampoco estamos logrando que salga esta ley. Bien, Pero en la ley me interesa remarcar esto, es un cambio también en la producción cercana a los humedales, pero no es la extinción de ciertas industrias, ¿no? Porque mucha gente a veces piensa que la ley de humedales es o la ley de humedales o la economía. Y no estamos en esa dicotomía, ¿o sí? No, para nada. Y ese es un punto fundamental porque justamente lo que dice la ley de humedales es que hay que hacer un ordenamiento territorial para lo que decíamos antes. Establecer de qué manera se puede producir para que estos humedales no se degraden irreversiblemente. Bueno, a ver, estamos hablando con las chicas de Jóvenes por el Clima, nos están contando temas muy interesantes que siempre los tratamos acá, pero que a veces, por supuesto, se pierden porque no están en la agenda política, porque justamente la ley de humedales está cajoneada. Nicky recién nos contaba de que tenemos que
tratar de no superar los 2 grados en el planeta, porque si no puede llegar a ser una catástrofe. Entre tantas cosas es cuidar nuestros humedales. Vamos a sumar un invitado más. Él es Javier Goldstein, él es director de Biodiversidad y Soberanía Alimentaria del municipio de Pilar. Es especialista en gestión ambiental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hola, bienvenido Javier. al programa de los jóvenes. No preguntes ¿Qué qué tal? pasó Buenas con la tardes. albahaca que nos regalaste. ¿Cómo están todos? Muy Bien, bien, muy acá bien. con un lindo diluvio en la planicie de inundación del río Luján. Estoy en un humedal, pero poco a inundarme. ¿Es una pronto. zona poco inundable, dijiste? No, pronto inundarme porque está lloviendo mucho. Pronto una... Javier, a ver, empezamos a hablar de humedales en los medios de comunicación, no ustedes que están hace mucho tiempo trabajando para que salga esta ley, porque aparecieron los carpinchos justo el día que venían a hacer una protesta, tanto desde acá, desde la ciudad, como en Kayak, por ejemplo, desde la multisectorial de humedales, y justo ese día aparecieron muchísimos carpinchos en Nordelta. Más allá, digamos, de la imagen pintoresca de los carpinchos en Nordelta, ¿por qué está pasando eso y cuál es el significado de fondo? De Lo que soltaron a propósito, decilo. ¿Quién lo soltó Bueno, a propósito? es que- no quiero decir que fue No querés Mercedes, decir pero... quién fue. ¿Puedo decir que Yo no las tenía chicas que- llevaron La los chica carpinchos? La chica para activar la ley. Están organizados los Los tienen en la casa. Perfecto, muy Bueno, bien. ahora, sacando los chistes Sí. de los carpinchos, ¿qué pasó con los carpinchos? ¿Qué pasa? Yo con creo que los carpinchos? hay como dos lecturas, bueno, hay muchas, pero se me ocurren dos prontas. Una tiene que ver con lo ecosistémico, que creo que Nicky Merce lo explicaba muy bien, ¿no? Que es el avance, en este caso, del rubro inmobiliario sobre ecosistemas nativos, y a partir de ahí, obviamente, primero la retracción de estas especies y después, de a poquito, la vuelta a medida que se van acostumbrando al cambio enorme que se produce cuando uno hace un barrio privado en un humedal, ¿no? Y después aparece la otra parte, que es la ideología que tanto salió en esta dicotomía cheto-carpincho, ¿no? Que también apareció muchísimo. Digo, creo que las dos son válidas porque son dos aproximaciones de la misma problemática similar, ¿no? Que es el avance de un modelo por encima de la naturaleza o de ¿Y los sí o espacios sí nativos. tiene que haber una guerra, Javier? ¿O pueden convivir chetos y carpinchos? Bueno, no, a ver, hay una convivencia que indudablemente tiene que ocurrir, pero aparte porque en esto es importante entender, ¿no? Los carpinchos están amparados por la Ley Nacional de Fauna. No es que porque a alguien no le guste que haya un carpincho en su jardín lo puede sacar, no. Justamente hay lo que tiene que hacer el barrio, y nos pasa lo mismo acá en Pilar, ¿no? Tenemos barrios sobre humedales y tenemos también carpinchos y también tenemos coipos, tortugas y un montón de bichos. Lo que tenemos que hacer es explicar la forma de lograr esa convivencia sin que implique el traslado de ese animal de su propio hábitat, que es donde hoy realmente viven, ¿no? Toda la parte del delta es el hábitat tradicional, nativo del carpincho. Lo que pasa es que con el tiempo se fueron avanzando sobre esos ecosistemas y se fueron perdiendo los predadores naturales del carpincho, que como es un roedor y cría mucho por año, la población crece también mucho, ¿no? Eso es importante también destacarlo. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Una de las cosas que estaban hablando las chicas anteriormente era sobre que en el norte hay, por ejemplo, las industrias de minas. Yo justamente vengo de Jujuy, donde está, por ejemplo, la mina El Aguilar, la mina Pirquita, y donde además está el tabaco, que el tabaco de Jujuy representa el 36% del tabaco de todo el país. Donde, por ejemplo, en Perico, la localidad donde más tabaco hay, se tiran misiles antilluvia y antigranizo justamente para proteger el tabaco, Mirá, pero que no sabía eso. daña al suelo. Ahora, la ley de humedales, y esto quiero entenderlo y también lo entienda la gente, ¿tiene en cuenta la producción de cada provincia para con su propia producción interna para que eso no afecte al país en general? Sí, no, como bien también decían las chicas antes, ¿no? La parte inicial de la ley de humedales es el Inventario Nacional de Humedales. El inventario lo que va a ejemplificar es cuáles son los humedales de importancia. Por ejemplo, la provincia de Jujuy había avanzado ya con un inventario de humedales, hoy tienen reconocidos 10 humedales de importancia, pero además hay un consenso internacional que surge a partir del concilio de Ramsar, que es una ciudad en Irán, donde se hace justamente un acuerdo para identificar a los humedales de importancia de todo el mundo y asegurar su protección porque tienen un valor para la conservación. Jujuy tiene 2 sitios Ramsar, uno es la laguna de Vilama y la otra es la laguna Pozuelos, que tienen un valor muy importante porque es una zona de nidificación de aves, principalmente del flamenco altoandino, que no anida en otra zona en todo el norte. Entonces,
Entender cuáles son los humedales es el primer paso. ¿Cuáles son los humedales que tiene cada provincia? Y dentro de ese entendimiento es, a partir de ahí, qué es lo que yo puedo hacer para evitar la Pero perdón, degradación. ¿esos están o protegidos, la pérdida. Javier, los que vos dijiste? ¿Esos Sí, están protegidos? Esos dos humedales, todos los 23 sitios Ramsar que tiene la Argentina, 23. sí, son 23 sitios Ramsar, 23 que están ubicados en 16 provincias. Acá en la ciudad, por ejemplo, hay. Sí, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la Reserva Costanera Sur, que Claro. es sitio Ramsar, Exacto. porque también es un lugar de importancia para la nidificación de aves. Miren, muchas aves migratorias paran ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nidifican, crían y después siguen viaje. ¿Y por qué no hay otros Entonces, que ya están está en el sitio Ramsar? Otro sitio Ramsar. Bueno, Otros Laguna- humedales que se incendian, Sí. que no están protegidos. ¿Por qué no están en el sitio Ramsar? Bueno, porque para que sea sitio Ramsar tienen que cumplir ciertas estructuras de conservación. Por ejemplo, un humedal es todo lo que es la planicie inundación del río Paraná, que ahora está en bajante, pero cuando no está en bajante es la mitad de la provincia de Entre Ríos, norte de Santa Fe, parte de Buenos Aires. Es una superficie muy, muy grande. No se podría nomenclar toda como un sitio Ramsar, sino que se van tomando pequeñas Claro. partes referidas a la conservación Y de las esa es la que especies tenemos que habitan. proteger nosotros. Claro, e igualmente, aunque Exactamente. no cumpla con las condiciones para ser un sitio Ramsar, pregunto, ¿la preservación de estos ecosistemas ayudan completamente a reducir nuestra huella de carbono, de alguna manera, no? Total. Como decía recién bien Merce, son grandes sumideros de gases de efecto invernadero todos los humedales. De hecho, hace poco, no sé si lo vieron, pero salió una nota de Elon Musk que decía que le daba $100 millones a la persona que encontrase la mejor forma de sumir dióxido de carbono, y le respondían: las turberas de Tierra del Fuego son la mejor forma, ya las inventaron. Bueno, es así. Hoy sabemos que las turberas, que son humedales, son de las mejores formas de atraer y contener gases de efecto invernadero. Pero a ver, una pregunta. Ahora, por ejemplo, ya están volviendo a aparecer las imágenes, los videos de los incendios por Santa Fe, por Entre Ríos, que llegan a Rosario. Le hago a todos la pregunta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede? ¿Por qué vuelve a pasar una y otra vez? Y estamos en época de sigue quemas. habiendo quemas. A ver, Estamos Mercedes, en un época segundo, de- Javier, que justo estaba Mercedes por Sí. responder. A ver. Tiene que ver en parte con lo que seguramente estaba por decir Javier, que es que en un 95% el inicio, o sea, cómo surgen estos focos de incendio, tiene que ver con la actividad antrópica. Es decir, o por negligencia o por cuestiones intencionales, los empiezan personas, y esto quiere decir ¿Qué que porcentaje de personas? en un 95%. 95. En un En su 95%, mayoría. lo cual quiere decir que no es que cae un rayo y, Claro. por los fenómenos climáticos que se producen producto del cambio climático, como sequías, heladas y una serie de cuestiones que favorecen la propagación de los incendios se generan, sino que tienen que ver con este margen de intencionalidad también. ¿Y por qué intencionalidad? Lo pregunto desde la ingenuidad y desde no saber cuál es la intencionalidad de Por producir un lado, eso. como decía Merce, puede ser por la quema de pastizales, pero también puede ser por tirar un cigarrillo y por las consecuencias que trae la crisis climática, como puede ser la sequía, fuertes vientos, olas de calor, se prende fuego todo. Entonces tiene que ver un poco con... Es un círculo vicioso. Claro, es un círculo, digamos. También se puede tener en cuenta, por ejemplo, que en los lugares donde hay mucho campo resulta muy caro contratar a alguien que tenga la motosegadora para cortar, entonces es mucho más fácil rociar un poco de nafta, pasto seco, tirás un encendedor y listo. Chau. Chau. Una pregunta tengo. ¿Algún antecedente hay? Creo que está la ley de bosques, digo, pero para que también nos cuenten ustedes que saben de cuáles son los beneficios más allá del registro que están diciendo, digo, y una legislación concreta sobre estos ecosistemas que trajo la ley de bosques a nuestro país en general. Como para poner un paralelismo, digo, ¿no? O la ley de glaciares. Sí, emerce o... Bueno, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, la ley de glaciares y la ley de bosques son leyes fundamentales y que mejoraron la situación con respecto a el momento antes de la ley, pero que no se implementan como deberían. Y entonces es muy importante entender que tenemos que exigir legislación, pero que también tenemos que exigir después la implementación. Y por ejemplo, hablamos O sea, de... no existe básicamente la ley. No, sí hay avances a partir de que se sancionó la ley de bosques, Sí, es que no sí. sirve, y justamente cuando hablábamos esto de, bueno, usar la política como herramienta de transformación, tiene que ver también con, bueno, creer en que estas leyes van a ayudar a un poco a revertir la situación. Claro. No hay que No, quedarnos bueno. conformes, no es que se sanciona la ley de humedales y nos vamos a dormir tranquilos. Es monitorear porque que se sabemos cumpla. no funciona así en Argentina. Sobre y todo en muchos países. Argentina, además que Totalmente. nos cuesta eso- cumplir la ley. Por eso justamente la esperanza no está solamente en la ley de humedales, sino que la esperanza al fin y al cabo está en ese movimiento que tenemos que construir
construir para justamente después exigir que, bueno, realmente se cumpla. Bien, a ver, chicas, están Sí, los chicos eso, atrás de están ustedes, todos con la mano de levantada. todo el país. Están Dante y Joana, hay varios con las manos levantadas, pero empiezo por Dante y Joana porque le quiero preguntar además si sintieron el humito, porque hoy había varios videos, como decía Gastón, de Rosario, por ejemplo, con humo. Claro que sí, justamente yo quería hoy dar un poco mi testimonio como rosarino y lo que vivimos acá en el Delta del Paraná. Hoy, la verdad que hoy fue la primera vez, incluso desde las quemas del año pasado, que yo donde vivo, que vivo lejos del río, tuve que cerrar la ventana a causa del humo. Además de que justo hoy está con la tormenta de Santa Rosa y bueno, estamos esperando que por lo menos estas lluvias puedan parar el fuego. ¿Qué es lo que está pasando? El Observatorio Ambiental de la UNR dijo que esta semana se quemaron aproximadamente 30.000 hectáreas en lo que es el Delta de Paraná y está afectando toda la zona de lo que está enfrente a San Nicolás, a San Pedro, a Zárate, y todo ese humo está viniendo a las localidades del sur. Y hoy, bueno, con el cambio de viento llegaron también a Rosario. Incluso en las radios estaban mandando lo que serían las alertas para que tengamos precaución con el humo. Bien, a ver, Joana en Entre Ríos. Sí, exactamente lo mismo. Solamente el lunes, o sea, solo el día lunes, se quemaron 8.600 hectáreas acá en las islas de Paraná. O sea, imagínense. No, la postal de ir por la costanera de Paraná y ver el humo en las islas es típica. Eso sumado a... Es típica, o sea, vos andás por ahí, la ves. Es típico. Pero ¿y por qué no se típico, puede es típico. La encontrar a los columna que de humo queman? la vas a ver. ¿Por qué no se Perdón, puede? quiero agregar un dato. Sí. Esta semana hubo arriba de 2.300 focos de incendios comparados con que las semanas anteriores eran de aproximadamente 500 focos. Y tengo una pregunta que le quería hacer a las chicas. Sale la ley de humedales, ponemos en este caso hipotético. ¿Qué va a hacer, qué nos va a garantizar de que los productores no sigan quemando? Porque lo que pasa hoy día, los bomberos, los voluntarios, no dan abasto. Porque incluso tenemos bastante y sequía y no dan abasto Claro. para poder apagar el fuego. No, es terrible. Y una vez que bueno, se apaga porque ponele, hoy llovió, mañana los vuelven a prender. Niki, ¿querías decir algo? No, para mí está bueno porque para hablar de humedales o para hablar de la quema, por ejemplo, en 2020 más de 1.200.000 hectáreas se incendiaron. Pero uno no terminamos de poder imaginarnos qué significan tantos números grandes. Y eso se traduce en, como decían les chiques, a gente que pierde su casa, en la calidad del aire que nos afecta en después tener enfermedades respiratorias, digamos, como para entender un poco esta conexión que decía Merce con la cuestión de derechos humanos, que no tiene que ver con, bueno, la quema de un ecosistema y que no nos afecta en absolutamente nada o que son puros números, sino que al fin y al cabo es nuestra calidad de vida. Totalmente. Y respondiendo un poco a esa cuestión de qué pasa después de la ley con esta cuestión de los incendios intencionales, que muchas veces son accidentales, pero también hay muchas veces una intención de cambiar el uso del suelo, por ejemplo, o sea, una zona que no se puede vender porque es un ecosistema determinado, por ejemplo, un bosque. Lo que se hace a veces, por ejemplo, con el lobby inmobiliario es prenderlo fuego para poder venderlo. Y ahí también hay un rol muy importante de la justicia, porque hay actores y responsables materiales e intelectuales de estos incendios y hay una falta de accionar desde el aparato judicial que también tiene ¿No que hacen ver. nada en la justicia? Y bueno, también hay una cuestión que no están tipificados como deberían estar los delitos ambientales. ¿No es Eso ilegal también, quemar ahora? ahora, bueno, depende. Por ejemplo, si afecta a casas, en ese caso como lo que pasó en Chubut, si se descubre que una persona es responsable de un incendio que llevó a afectar a casas, en ese caso sí, pero hoy es más grave, hoy en día en la Argentina es más grave robar un alfajor que prender fuego a un bosque. Es tremendo, le daría un micrófono al fiscal Delgado que ya está en el Sí. estudio. Está por las Porque orejas así, me parece que escuchando. puede empezar a entrar al estudio Claro. y meterse en esta charla. Totalmente, no, pero Sí, es lo pueden- terrible. entra Fede, si te dan un micrófono. Ahí está. Bueno, ahora Yo va a entrar no para conozco opinar. a nadie, claro, yo no conozco a nadie que haya caído o haya sido penado por haber quemado. Que no existe los No delitos existe. penales dentro del Código Penal. También es otra ley que se está hablando y que es sumamente importante y que un poco complementa la ley de humedales. A ver, vos querías decir algo, Gas, sobre esto. Yo quería preguntar, a ver si saben, cómo se podría encontrar a la persona que prendió fuego algo. Y también me puedo sumar, me sumo a la pregunta de Gastón, agregando también tratar de no culpabilizar también a aquella persona que no tiene recursos para ampliar quizás también algo y recurre a eso. Digo, cómo tampoco criminalizar a aquella persona que lo hace porque no tiene otro recurso. Digo, ¿cómo se puede diferenciar eso? Bueno, de hecho hay una práctica que es legal, que es la de las quemas intencionales es legal en ciertas condiciones para generar rebrotes
Y eso está legislado. Lo importante es encontrar en qué casos eso, por ejemplo, por ciertas condiciones de sequía o en qué zonas, eso es ilegal. Y además, por lo general, el productor que se ha afectado también por los incendios no es quien los lleva a cabo. A ver, vamos a hacer un punto acá porque estaban diciendo algo que es bastante grave sobre los delitos ambientales. El fiscal Delgado tiene una columna acá semanal en Altavoz. Lo invitamos a sentarse porque estaban diciendo que, por ejemplo... Se picó esta, ¿eh? Sí, a ver, vos escuchaste. ¿Qué pensás? No, lo que tienen que saber es que, bueno, está bueno lo que decían ustedes, que ninguna ley se cumple por misma. Hace falta la complicidad de todo el mundo. Pero ojo, que prender fuego... un terreno, un campo, poner en las vías del ferrocarril algo para que el tren se caiga, tiene una figura que no se llama incendio, se llama estrago. Y eso uno comete el delito de estrago cuando quiere. Por ejemplo, se me antojó quemar un monte porque estoy enojado, voy y lo prendo fuego, entonces cometí un delito. Pero guarda, que si se me escapa la tortuga, también. Si yo voy fumando, piolón, y dejo el cigarrillo prendido y me colgué con el teléfono, y lo prendo fuego, también es un delito y es culposo. Esto quiere decir que aunque no quiera causar el incendio, si realmente lo causé, también tengo una responsabilidad. No es tan alta como querer hacerlo, pero es una responsabilidad al fin. Es verdad lo que ustedes dicen que falta muchísima legislación para todo lo que es la cuestión del medio ambiente, para proteger todo el ecosistema, pero hay muchas figuras. Nuestro Código Penal es bastante sabio, es de 1921, tiene figuras que eran muy adelantadas para su tiempo y hay un montón de comportamientos que no se castigan, simplemente... es duro lo que voy a decir. Muchas veces porque algunos funcionarios judiciales no saben bien qué significa. ¿Pasa mucho eso? Pasa muchísimo. Desinformación, básicamente. Sí. Pero Ponele, desde el para propio decirlo Poder Judicial. buenamente, Claro, sí. a veces por ganas de estudiar, por actualizarse, a veces es porque tampoco la institución se preocupa. A mí me parece que habría que capacitar mucho más a todo el mundo, incluso por áreas temáticas. No es lo mismo ser juez en el conurbano que en un área que tiene humedales o que tiene un montón de árboles. Es terrible lo que está diciendo. Ahí hay que laburar de otra manera. El año pasado se sancionó la ley Yolanda, que justamente lo que dice es que hay que capacitar a todos los funcionarios públicos en temáticas ambientales, que sería un poco el paralelo No a la ley. trascendió la ley Yolanda en ningún lado. Bueno, para mí esto que estamos hablando de las leyes es como la ley del aborto. Lo logramos y fue un festejo tremendo, pero después tenemos que estar fiscalizando que se cumpla en cada lugar y sabemos que en muchos lugares no es así. Bueno, pero a ver, lo que es la ley Yolanda, viene de la mano de lo que está diciendo el fiscal. Digo, ¿Y qué pasa ahí? Entre la ley Yolanda y los jueces y fiscales Exactamente. que no investigan los delitos ambientales. No, y hay otras trampitas. Yo me acuerdo que cuando mi amigo Miguel Bonazo impulsó la ley de bosques y la ley de glaciares, las leyes se sancionaron. Obviamente tienen aún muchos problemas de implementación, creo, porque tenés la ley, pero la ley no hace milagros, hay que hacerla cumplir. Pero además hay otro problema que tiene que ver con otra cosa, pero que en la Argentina es factible que cualquier particular que siente que eso le va a afectar su tasa de ganancia, su negocio, su inversión, puede bloquear esa ley con un amparo. Entonces, hay un montón de complejidades que tienen que ver, me parece a mí, con la ausencia de compromiso, de una vocación real de las autoridades políticas, no de este gobierno, del anterior, sino del anterior y del que viene y del que va a venir, de verdad con construir reglas que sanamente se apliquen sin importar a qué interés toquen. El problema de estas leyes es que están afectando una forma de producir. Hay una tensión entre la lógica de la economía y entre la lógica del medio ambiente. Y lamentablemente, nuestras instituciones, muchas de ellas, o algunos magistrados que las ponen en movimiento, a la hora de terciar, miran el medio ambiente, miran el interés que van a afectar y obviamente eligen privilegiar el interés. Claro, pero esto, Niki, te lo voy a preguntar a vos, porque sé que lo explicás muy bien. También Gastoncito también lo ha explicado muy bien. Los problemas ambientales son problemas económicos y sociales. ¿Podés desarrollar un poco esta idea? Porque es lo que decía Inés antes, ¿no? Habría que dejar de pensar economía versus ambientalismo, sino ambientalismo como social, economía, todo. Sí, es un poco el mayor mito que hay con la ley de humedales es que no va a dejar producir. Y claramente la ley de humedales no plantea eso, no es que no se pueda producir arriba de los humedales, sino que justamente se trata de regular. Y muchas veces se genera esta falsa dicotomía entre economía y ambiente y parece que entonces nosotros estamos diciendo, bueno, no hay que producir nada más, cuando en realidad nosotros lo que queremos es mejor calidad de vida para las personas. Claro. Y por eso somos ambientalistas y entonces es algo que directamente no se puede separar. No es algo que va separado, sino que directamente es indisociable.
Y agrego... Dale. Sí, Gastoncito. Agrego que es importante esta cuestión de no pensar como cuestiones disociadas a lo mental de lo económico, porque algo que creo que nos enseñó la pandemia es que si colapsa el ecosistema, si colapsa el sistema sanitario, no hay economía que subsista. Entonces es imposible disociarnos de nuestro entorno, entonces es imposible pensar un desarrollo económico saludable por fuera de las problemáticas ambientales. Además, incluso es costoso. O sea, los humedales, la quema en realidad, cuando hay incendios, es costoso también solucionar y apagarlo. Por supuesto. Entonces, mismo pensándolo desde ese lado y hablando directamente en términos económicos. Voy a hacer una pregunta última. Y citando a Cata, apelo a tu brevedad. Muy bien, Gastón, me gusta. Te lo regalo de la frase. Me quedé con la duda, muy cortito, si se puede identificar, si hay mecanismos para identificar a las personas que queman un humedal. Bueno, no es sencillo, porque básicamente cuando hablamos de quemas de humedales hablamos de lugares, por ejemplo, son inhóspitos en cuanto al acceso, ¿no? Hablemos de humedales, Entre Ríos, Santa Fe, zonas obviamente donde se va a proponer a partir de ahí la producción. Las quemas, como bien decía Merce ahora, empezó la época de las quemas prescritas. Las quemas prescritas son legales, pero se van de las manos muchas veces. Y ahí es donde aparecen los problemas. Entonces se identifica qué campo va a quemar, pero muchas veces eso da pie a un incendio mucho mayor. Lo cual es complejo porque está autorizado, pero cuando se va de las manos es complejo también a partir de ahí hacer pagar por el costo que eso implique a la larga, ¿no? Bueno, Javier, Mercedes, Niki, gracias por estar acá en Altavoz. Volveremos a hablar de este tema. Ya saben que es un lugar donde tienen su altavoz para poder hacer los reclamos, pero también visibilizar y enseñarnos a todos, ¿no? Así que gracias por venir acá. El fiscal Delgado se nos queda porque en el segundo bloque viene su sección, Alta Justicia. Lo metimos ahí de llapa. Sí, apareció. Pero bueno, gracias a los tres de nuevo. Y a ustedes que están del otro lado, escuchen, si nos escuchan siempre, que estas son las cosas que les importan a los pibes y a las pibas. Menos TikTok y más propuestas, ¿no?